Bien, ya estamos en la sección Periodismo desde el Campus con el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, bienvenido a este tu espacio. Ciro. Vamos a ver una pequeña cápsula del tema que vas a desarrollar y volvemos a tu comentario. Perfecto, gracias. Desde el Campus. El Pacto por México ha generado una agenda de discusión para la reforma del Estado, dentro de la que se contempla la creación de un único Instituto Nacional de Elecciones. Ante la debilidad que aqueja a muchos de los institutos electorales de las entidades federativas y sobre todo ante su dependencia política de los gobiernos estatales, se plantea la posibilidad de nacionalizar la organización de todas las elecciones y dejarla en manos de una sola autoridad electoral. La propuesta tiene muchas consecuencias y cuenta con muchos adeptos, pero también existen voces críticas y por lo mismo, dada su relevancia y la polémica que ha despertado, será el tema de análisis en nuestra sección Desde el Campus. Pedro, de nuevo bienvenido. Pues ahí está una propuesta de reforma que implicaría un giro al modelo constitucional de organización de elecciones en este país. Quizás, Ciro, lo que conviene es, así en 2 minutos, explicar cómo está hoy la organización electoral en el país. Hoy tenemos un Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la organización de las elecciones para integrar al Congreso de la Unión en sus 2 cámaras y para la renovación de la Presidencia de la República. El IFE solo interviene cada 3 años. Cada 3 años y en organización de elecciones federales, digamos, al menos desde el punto de vista de su responsabilidad constitucional. El Instituto Federal Electoral también realiza algunas labores que tienen que ver con los procesos electorales estatales, particularmente en materia de radio y televisión, de monitoreo de campañas y de seguimiento de cobertura mediática a las mismas, pero en lo fundamental es una autoridad exclusivamente federal. Y además les provee el padrón electoral a las autoridades locales. A las autoridades locales y en muchos casos los ayuda con la infraestructura para la organización de las elecciones, pero estas tareas se llevan a cabo a través de convenios de colaboración, es decir, no se trata de tareas que constitucionalmente estén asignadas al Instituto Federal Electoral, sino de mecanismos de colaboración para que esta autoridad apoye a las autoridades estatales. Bueno, en paralelo existen tantas autoridades electorales como entidades federativas hay en el país. Cada entidad tiene su propio órgano electoral, que es el constitucionalmente encargado de los comicios estatales. Bueno, lo que se está proponiendo ahora es decir, están a cargo, estas 32 institutos electorales de la organización de elecciones que corresponden a los alcaldes y cabildos de ayuntamientos, de municipios, congresos locales y gobernador de los estados. Son los responsables de estas tareas y de las actividades conexas con la organización electoral estatal. Bueno, la propuesta va en la dirección de concentrar toda la organización de todas las elecciones en una única autoridad. En los hechos supondría, me parece que lo podemos decir así, la desaparición de las autoridades electorales estatales tal como existen hoy en día, y una transformación en el Instituto Federal Electoral para convertirlo en un Instituto Nacional Electoral. Me parece que sería el propio IFE el que absorbería las tareas, cambiaría su naturaleza jurídica y tendría la responsabilidad de todos los comicios en el país. Bueno, me parece que desde el punto de vista político hay buenos argumentos. Los propios senadores y diputados y sobre todo quienes están en el Consejo del Pacto por México han señalado que sería una manera de blindar políticamente la organización de las elecciones estatales. Esto partiendo de la premisa de que muchos de los institutos electorales estatales no cuentan con la debida autonomía e independencia de los gobiernos locales, es decir, están de alguna u otra manera controlados por los gobernadores. Entonces, bueno, se dice que políticamente esta medida resolvería esta deficiencia. Creo que también hay consideraciones que vale la pena poner sobre la mesa de carácter económico, es decir, de alguna manera concentraría la organización electoral en una sola autoridad.
Me parece que algunos gobernadores que han visto con buenos ojos esta medida están pensando en su presupuesto estatal, de alguna forma se quitan de encima la responsabilidad de tener que financiar las elecciones. Ahora, para el país no necesariamente es un recorte de dinero. No, lo único que cambia es la fuente de donde sale la erogación de los recursos. Y yo creo que hay más argumentos en contra que a favor. Si quieres, veamos por ahí. A mí me parece, Ciro, que no debemos perder de vista la naturaleza federal del Estado mexicano y que nos la debemos de tomar en serio. Esta en realidad sería una medida que centralizaría una acción fundamental en la política del país, que es la integración de los órganos de gobierno. Me parece que en un Estado federal esta debe de ser una responsabilidad de los ámbitos estatales, porque de la organización electoral depende la integración directa e indirecta de todos los órganos de gobierno estatales, y me parece que esto es muy relevante. Ahora bien, políticamente, me parece que no es la mejor manera de solucionar el problema que se quiere enfrentar. A mi juicio, bastaría con fortalecer a los institutos electorales estatales, acción que se podría llevar a cabo desde una reforma a la Constitución Nacional que contemplara maneras de nombramiento, mecanismos de nombramiento, duraciones en el cargo, responsabilidades, etcétera, que fueran garantizando que los gobiernos locales no puedan controlar a los institutos electorales. Me parece que esa medida sería suficiente para cumplir el objetivo político que se persigue. Y además, Ciro, no me parece buena idea que los conflictos electorales municipales y estatales y locales terminen resonando en una sola mesa política de carácter nacional. Me parece que no es la labor de la autoridad electoral federal, en este caso el IFE, y no debiera de ser de la autoridad electoral nacional, en caso de que se cree, estar dirimiendo en un espacio, digamos, de resonancia nacional, conflictos electorales que tienen sus orígenes, sus dimensiones y sus particularidades estatales. Sería llevar los pequeños o grandes conflictos a pequeña escala a la mesa. Darles una resonancia y una relevancia nacional que contaminaría, creo, además, los acuerdos políticos en otras materias. Claro, para salvar a los institutos locales puedes acabar sacrificando a la institución nacional. Un asunto más, el IFE está sobrecargado de tareas, las distintas reformas electorales le van dando cada vez más atribuciones, ya lo decías tú, ahora está a cargo de monitorear lo que ocurre en la televisión y demás. ¿Es factible que un instituto nacional con las atribuciones que tiene el IFE, más las que tienen los institutos locales, pueda funcionar eficientemente? Yo creo que el presidente del IFE y algunos consejeros han dicho que técnicamente, si se hicieran las reformas adecuadas, podrían llevar a cabo su tarea. Creo que es su labor decirlo. A mí me parece que no es una buena idea, entre otras razones, Ciro, porque las elecciones son importantísimas en la vida democrática de un país, pero deben de ser únicamente un expediente acotado temporalmente, que no debe de ser, digamos, la labor protagónica de la política en un país. Crear un instituto con estas características volvería a colocar en el centro de la agenda, me parece, el expediente electoral, ahora que venturosamente ya estamos discutiendo otros temas sustantivos. No que lo electoral haya perdido relevancia, pero me parece que estamos caminando en la dirección correcta, que es colocar el expediente electoral en la parte que le corresponde y centrar nuestra atención pública, política, social, jurídica, en otros temas sustantivos de la agenda nacional que se pueden discutir y que se pueden resolver en clave democrática gracias a que la cuestión electoral está resuelta. A mí me parece que esta propuesta del Instituto Nacional de Electores vuelve a sobreelectoralizar la discusión política, va a colocar lo electoral de nuevo, digamos, en las primeras planas de los periódicos, y creo que con eso no gana la construcción del Estado democrático y constitucional, que lo está, digamos, el mismo Pacto por México, que lo está permitiendo encauzar de manera correcta. Un asunto más sobre el tema de la nacionalización de la autoridad, digamos, de darle una dimensión única, nacional, no esta división federal, tiene que ver con la parte de la justicia. Muy importante. Muy importante. Yo ahí te diría lo siguiente, Ciro. En los hechos, hoy ya está nacionalizada la justicia electoral, porque el Tribunal Electoral Federal, el del Poder Federal Judicial de la Federación, termina conociendo los casos que tienen su origen en las entidades federativas. Y creo que eso sí está bien, porque te permite uniformar en la dimensión jurídica criterios, parámetros e interpretaciones. De hecho, yo te diría,
Yo dejaría la organización de las elecciones tal como está, fortaleciendo a los institutos electorales estatales, pero desaparecería los tribunales electorales locales, que cada vez más son irrelevantes. Es decir, organización electoral federalizada, descentralizada y justicia electoral nacionalizada. Creo que ese esquema permite resolver los problemas que están bien diagnosticados y al mismo tiempo respetar, ser deferentes con el federalismo mexicano y también prudentes con el diseño político institucional. Pedro, pues muchísimas gracias. Creo que has aclarado cómo un problema identificado, el de la falta de autonomía en ocasiones de los organismos electorales locales, no está teniendo la mejor de las soluciones en la agenda del Pacto por México. Te esperamos pronto en uno más de tus comentarios. Gracias, Ciro. Aquí en Muy buenas Observatorio. noches. Vamos a nuestra sección Contraste.